de control, ya les habré hablado del concepto de estabilidad para sistemas en general. En este caso, en el caso de las aeronaves, pues cuando yo fui a estudiar este tema hace años, yo ya había sido expuesto a ese concepto de estabilidad, de forma general, y me sorprendió un poco pues la forma, digamos, que lo trabajan en los temas aeronáuticos, porque digamos que lo desmenuzan desde una parte muy conceptual de qué es lo que se quiere cumplir para que el sistema, en este caso la aeronave, sea estable, y no entran directamente a discutir la estabilidad dinámica, que es el concepto general que uno trabaja de estabilidad realmente, sino que hablan inicialmente de un concepto que llaman estabilidad estática. ¿A qué se refiere la estabilidad estática? La estabilidad estática es la capacidad que tiene una aeronave de recuperar una condición de vuelo después de que se presenta perturbación, debido a que por el diseño de la misma aeronave ya presenta momentos o fuerzas que son restauradoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la aeronave está en una condición de equilibrio en vuelo, por ejemplo vuelo rectilíneo nivelado, y hay alguna perturbación, la aeronave, digamos, se mueve un poco con respecto a los ángulos de Euler, por ejemplo, o a la velocidad, o a alguna de las variables que representa el comportamiento de la aeronave. La aeronave solita, por su diseño, trata de volver a esa condición, gracias a que se presenta una fuerza, un momento que trata de llevarlo nuevamente a eso. Es como pensar en esto: cuando usted tiene un resorte, hay una posición de equilibrio, usted lo mueve con respecto a la posición de equilibrio, él tiende a recuperar la condición de equilibrio, ¿cierto? La condición de equilibrio. O pensemos, por ejemplo, en un péndulo. Un péndulo, cuando usted tiene un cuerpo pues, pegado de una cuerda o tiene simplemente una varillita y la suspende, por la acción de la gravedad hay una tendencia a mantener una posición de equilibrio. Si usted lo mueve a la posición de equilibrio, vuelve a recuperar la posición de equilibrio. Porque existe una fuerza o momento restaurado. Incluso cuando se habla de este tema, las personas que trabajan estos temas a veces no han estudiado incluso temas que tienen que ver con la parte de control, la parte de análisis de sistemas. Entonces se les muestra como estas situaciones. Una analogía que se hace es cuando tiene usted, por ejemplo, una bolita en una coca, pues en una superficie cóncava como aparece ahí. Si usted la tiene esa bolita ahí, pues obviamente por la acción de la gravedad, como hay un peso, una fuerza que es el peso, esa fuerza siempre actúa hacia abajo, va a haber una componente que va en la dirección, lleva la bolita en la dirección, una componente digamos en la dirección de la superficie, que va a llevar a la bolita a una condición, o trata de llevarlo a una condición de equilibrio en el punto más bajo de esa superficie cóncava. Realmente la bolita tratará de llegar aquí, porque en este momento, en cada momento va a haber una fuerza que trata de llevarlo a esa condición de equilibrio, esta sería la condición de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la condición de equilibrio puede ocurrir pues que ya, si tiene, por ejemplo, si se está moviendo y tiene cierta velocidad, pues por la inercia ya va a tratar de seguir moviéndose. Si hay una fuerza de fricción adicional ahí, pues se va disipando esa fuerza, esa energía, digamos, que tenía en virtud de la energía potencial que tenía aquí, se va disipando, se convierte en energía cinética, pero se va disipando esa energía cinética y finalmente llega a esta condición de equilibrio. O sea, ella puede que haga este movimiento y luego llega a la condición de equilibrio. Siempre que por algún motivo la bolita, digamos, sea perturbada, o sea, si yo la muevo y la saco de la condición de equilibrio, ya tiene una tendencia natural a llegar allá. ¿Por qué? Porque existe una fuerza, en este caso debido a la acción de la gravedad, que trata de mantenerla, que trata de llevarla nuevamente a la condición de equilibrio. Una situación de esta, decimos que una situación de equilibrio estable, estáticamente estable. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural a regresar a la condición de equilibrio. Siempre que salga de la condición de equilibrio va a haber una fuerza que la lleva a la condición de equilibrio. La fuerza va en la dirección que la lleva a la condición de equilibrio, no en dirección contraria. Hay otra situación que es, por ejemplo, cuando la bolita está
sobre una superficie completamente plana, horizontal. En este caso, yo tengo la bolita en cualquier punto sobre esa superficie horizontal realmente sería una situación de equilibrio. En cualquier punto no habría un único punto de equilibrio, sino que habría infinitos puntos de equilibrio. Y en este caso, buenos días, cuando la bolita sale de una condición de equilibrio, realmente no existe ninguna fuerza restauradora. Si yo por alguna perturbación, digamos, hay un viento que sopla la bolita y la mueve, no hay ninguna fuerza que trate de recobrar esa condición inicial que tenía. En este caso se dice que hay una situación de equilibrio indiferente, o sea que no importa dónde esté, va a haber una situación de equilibrio y no hay fuerza restauradora. Y esta es otra situación. Supongamos que la superficie es convexa como esta de acá, y aquí tenemos la bolita en el punto más alto donde la pendiente es exactamente cero. Ese sería el único punto de equilibrio, porque si yo lograra poner la bolita exactamente en ese punto donde la pendiente es cero y no hay ninguna perturbación, ninguna fuerza que la mueva en ese momento, pues ella se va a mantener ahí. El problema ¿cuál es? Que cuando exista algún tipo de perturbación, la más mínima, o sea, un pequeño soplidito, lo que sea, que la saque de esa condición, de ese punto, el problema es que si se mueve un poquito de ese punto, ya las fuerzas que existen por la acción de la gravedad, la componente de fuerza en la dirección de la superficie va a tender a sacarla de la condición de equilibrio. O sea que la bolita inmediatamente se mueve un poquito de la condición de equilibrio, entonces tiende a salir, tiende a caerse, ¿cierto? Esta es una condición de equilibrio estable, equilibrio indiferente, equilibrio inestable. ¿Ya? Entonces el concepto de estabilidad que se aplica en el caso pues, aeronáutico, cuando hablamos de estabilidad estática se refiere a que una situación de equilibrio es estáticamente estable si existen fuerzas o momentos restaurables. En este caso, pues estamos hablando de una bolita que no es un avión, pero haciendo la analogía, esto sería una situación de equilibrio estable, estáticamente estable, porque existe una fuerza en virtud de algún fenómeno que es restauradora, o sea, que trata de llevarlo siempre a la condición de equilibrio cuando sale de la condición de equilibrio. Una situación de equilibrio inestable, en la cual diría yo que el sistema es estáticamente inestable, es cuando al salir de la condición de equilibrio existe una fuerza que antes trata de sacarlo de la condición de equilibrio. En el caso de la aeronave ocurre algo similar. Cuando está en una condición de vuelo determinada, una condición de equilibrio, puede ocurrir que cuando por algún motivo las variables cambien con respecto a la condición de equilibrio, la aeronave tenga una tendencia a recuperar esa condición de equilibrio porque existe un momento o una fuerza restauradora que le llevan a la condición de equilibrio. Si eso ocurre, se dice que es estáticamente estable con respecto a la variable que cambió. Si eso no ocurre, se dice que es estáticamente inestable. Obviamente, en el caso de una aeronave, se busca por diseño que la misma aeronave sea estable, en el sentido de que cuando está en una condición de equilibrio, ella naturalmente, por su diseño, tiende a recuperar la condición de equilibrio sin que el operador de la aeronave, el piloto, tenga que hacer ningún esfuerzo. O sea, un avión bien diseñado, de hecho el piloto puede soltar los controles y el avión sigue volando, no pasa nada. Hay una pequeña perturbación, el avión se recupera solo, no hay necesidad de hacer nada. Realmente un avión se diseña para que vuele solo, prácticamente. Lo que pasa es que obviamente hay que tomar ciertas acciones de control para dirigirlo a hacer lo que uno quiere que haga, pero realmente el avión debería ser capaz de volar prácticamente sin hacer mucho esfuerzo. Cuando un avión no es estáticamente estable, ¿qué pasa? El piloto todo el tiempo tiene que estar corrigiendo con los controles. Entonces el piloto ahí sudando, tratando de mantener el avión volando. Buenos días. Y muy probablemente el avión se estrelle porque en algún momento el piloto se cansa, no es capaz de corregir, tomar las acciones correctoras y el avión se estrella. Entonces es muy importante que el avión sea estable estáticamente. Cuando un avión está en condición de equilibrio, debe existir siempre fuerzas y momentos restauradores que traten de mantener la condición de equilibrio. Y esa tendencia
esa tendencia es lo que llamamos la estabilidad estática de la aeronave. Para analizar esa estabilidad estática que vamos a analizar, las fuerzas y momentos que actúan sobre la aeronave en determinado eje, por ejemplo, de movimiento de giro, para mirar si se trata de mantener la condición de equilibrio o no. Y si se trata de mantener la condición de equilibrio, decimos que es estáticamente estable, y por qué no. Ahora, no es simplemente analizar, no ver qué influye sobre esa estabilidad estática para saber cómo diseñar la aeronave para que cumpla las condiciones. Además, qué condiciones operacionales se deben de cumplir para poder mantener esa situación de estabilidad. Entonces, es una condición importante del diseño. De hecho, en las regulaciones que existen, cuando se diseña un avión, o sea, todas las regulaciones que tiene que cumplir, todas las reglas, digamos, que se tienen por regulación que debe cumplir una aeronave cuando se diseña, el fabricante debe demostrar que se cumplen ciertas condiciones con estabilidad. Y hay unas normas específicas que hablan de eso en las regulaciones. Y no solamente tiene que mostrarlo sobre el papel, en cálculo, sino también tiene que mostrarlo en vuelo. Hay que hacer ciertas pruebas de vuelo que se hacen para verificar que se cumple, que la aeronave es estable. Para facilitar el análisis de estabilidad, entonces vamos a partirlo en dos. Ya hemos hablado de que la dinámica de la aeronave, el movimiento de la aeronave, realmente hay dos formas, digamos, de movimiento, de comportamiento dinámico que podemos analizar, y el comportamiento longitudinal, o la dinámica longitudinal y la dinámica lateral. Entonces vamos a partir el análisis también de esos dos tipos de análisis. Vamos a hacer el análisis de estabilidad estática longitudinal cuando se refiere al movimiento longitudinal de la aeronave, y el análisis de estabilidad estática lateral cuando se refiere al movimiento lateral de la aeronave. Entonces vamos a hacer el análisis, esos dos análisis, estabilidad estática longitudinal y lateral, cada uno refiriéndose a la dinámica longitudinal y lateral respectivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis suponiendo que la aeronave está en una condición de equilibrio base de la cual partimos. Esa condición de equilibrio ya hemos analizado condiciones de equilibrio. Vamos a tomar como base la condición que mantiene la aeronave durante más tiempo en el vuelo, que es una condición de vuelo rectilíneo. Y esa es nuestra condición base de equilibrio. Cuando la aeronave está en condición de equilibrio, que es cuando los controles están en cierta posición y las variables como la velocidad, ángulo de ataque, etcétera, están en ciertos valores, como los calculamos previamente en las clases pasadas, lo que ocurre es que lo vamos a sacar de la condición de equilibrio ligeramente. Vamos a hacer el análisis de que si se sale de la condición de equilibrio con respecto a alguna variable, ¿qué es lo que pasa? Entonces ese es el análisis que vamos a hacer, y lo vamos a hacer alrededor de cada uno de los ejes de movimiento de la aeronave. O sea, la condición básica vamos a tomar para el equilibrio, siempre el equilibrio se va a analizar, la estabilidad estática siempre se analiza con respecto a una condición de equilibrio. Y la condición de equilibrio que vamos a utilizar como base va a ser la condición de vuelo rectilíneo, para que lo tengan presente. Entonces esa es la condición básica que vamos a tomar. Primero voy a hablar un poco de la estabilidad longitudinal. Cuando hablamos de estabilidad longitudinal, estamos hablando del movimiento longitudinal de la aeronave. Ahí estamos teniendo en cuenta el movimiento, recuerden, de la aeronave, suponiendo que ella se mueve, el centro de masa se mueve sobre un plano vertical, que sería el mismo plano de simetría de la aeronave, el mismo plano XB-ZB, que corresponde al XS-ZS. Saben que hay una rotación alrededor del eje, es el mismo plano del XS-ZS que el XB-ZB, así los ejes no sean iguales, están en el mismo plano. En esta condición de vuelo, digamos, longitudinal, voy a suponer que no hay ningún tipo de perturbación lateral. El viento, la velocidad relativa, el viento relativo, todo va a estar en el plano de simetría, por lo tanto el ángulo de deslizamiento lateral va a ser cero. Si la velocidad relativa está en el plano de simetría, recuerden que no hay componente lateral de la velocidad relativa, entonces beta es cero. En ese caso, tengan en cuenta pues que el marco de estabilidad coincide con el marco del viento relativo. Y el plano de simetría es el mismo plano XB-ZB, que es el mismo XS-ZS. Y es el plano sobre el cual se está moviendo la aeronave. O sea, el movimiento del centro de masa va sobre ese plano. La aeronave solamente ahí vamos a considerar el movimiento en pitch y el movimiento hacia adelante. Hacia arriba, hacia
considerar movimientos en ese plano. Vamos a analizar, voy a hacer dos análisis con respecto a la estabilidad estática longitudinal. Uno de ellos es el análisis de velocidad, estabilidad estática en velocidad, donde nos vamos a dar cuenta que prácticamente todas las aeronaves cumplen esa condición por la misma forma en que funciona la aeronave. La estabilidad en pitch, que tiene que ver con el movimiento en pitch. Entonces, primero, analicemos la estabilidad en velocidad. O sea, usted tiene un avión, aquí un avión, tenemos el centro de masa. Vamos a suponer que esta avión está volando en vuelo rectilíneo. De modo que la velocidad relativa del avión es esta, digamos, vector de velocidad relativa. En este caso, bueno, supongamos que este es el eje X del cuerpo. Este es el eje XZ del cuerpo. Este sería el eje X del marco de estabilidad. Este sería el eje Z del marco de estabilidad. De hecho, como es una condición de valor longitudinal, se asume, pues, o mejor dicho, se asume no, sino que el marco de estabilidad va a coincidir con el marco del viento relativo, porque la velocidad relativa va en la dirección XS. Y en la misma dirección, sí, en la dirección XS. Bueno, este sería el ángulo de ataque. Según lo que hemos visto, sería el ángulo de ataque. Y en este caso, coincidiría con el ángulo de pitch, de hecho, porque estoy asumiendo que la velocidad relativa es horizontal, o sea que el ángulo de trayectoria de vuelo es cero. ¿Qué pasa en este caso? Voy a mirar la magnitud de la velocidad. Entonces, voy a mirar la velocidad, o sea, la velocidad del aire. Voy a ver el comportamiento del avión con respecto a esa velocidad. O sea, supongo que el avión va volando a una velocidad del aire B. Ve la magnitud, se va a ver de la velocidad relativa, ¿cierto? La magnitud de la velocidad relativa. Vamos a suponer que él está en condición de equilibrio, entonces la velocidad es constante, pero por algún motivo, cuando él está volando, hay algún tipo de perturbación. Una perturbación es algo algún efecto externo que hace que cambie, digamos, algunas de esas variables. En este caso, por ejemplo, la velocidad puede ser, por ejemplo, una ráfaga de aire, o sea, puede ser un viento, digamos, que no es constante, sino que en un momento dado hay una ráfaga de aire, digamos, que venga, no sé, por ejemplo, de frente. ¿Qué tal si por algún motivo el avión encuentra una ráfaga de aire de frente? Pues obviamente él va a tratar de, digamos, de mantener la velocidad, pero el problema es que por la inercia del avión, si el aire viene de frente, entonces ¿qué pasa con la velocidad relativa? La magnitud va a aumentar. Si el avión viene con una velocidad, por la inercia tiende a mantener esa misma velocidad, o sea, un cuerpo tiende a mantener la velocidad, un cuerpo de una masa determinada tiende a mantener la velocidad, pero cuando encuentra la ráfaga de aire de frente, el asunto es que la velocidad, la magnitud de esta velocidad va a aumentar. Entonces, B aumenta. Pensemos solamente en el movimiento longitudinal de la aeronave. Pensemos en la fuerza en la dirección XS. En la dirección XS, en esta dirección,
La fuerza neta la voy a llamar XS. ¿Esa fuerza neta cuál sería en esa condición de vuelo? Pues suponiendo que hay un sistema de propulsión que genera un empuje, hay un arrastre, hay una sustentación, y en ese caso habría un peso. Es la situación más simple que siempre analizan los pilotos, pues sustentación igual a peso, arrastre igual a empuje para que se mantenga en equilibrio. Pero en este caso, ¿cuál sería la fuerza neta en la dirección XS? Dirección XS es hacia allá. ¿Cuál sería la fuerza neta en la dirección XS? ¿Ah? Se actúan esas fuerzas: empuje, arrastre, sustentación y peso. ¿Cuál sería la fuerza neta en la dirección XS? Pues acabas de decir que cero, ¿no? ¿Ah? Cero, el empuje. Debe ser cero en equilibrio, pero ¿cómo se calcularía en función de esas fuerzas? Sería el empuje menos el arrastre, ¿cierto? En condición de equilibrio debería ser cero, ¿cierto? En equilibrio. Esto es en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Cuando existe la ráfaga de aire, ¿se mantiene la condición de equilibrio? No, ¿por qué razón? Vamos a suponer, en la mayoría de las aeronaves, el sistema de propulsión genera una fuerza pues, más o menos constante. Si usted mantiene más o menos las condiciones, mantiene el control del sistema de propulsión en la misma posición. Con un pequeño cambio en la velocidad, realmente es muy poco lo que cambia la fuerza de propulsión. Entonces voy a suponer que esto es más o menos constante. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la velocidad? Con el arrastre. El arrastre ¿qué pasa con él cuando aumenta la velocidad? ¿Ah? Si aumenta la velocidad. Aumenta. ¿Aumenta por qué? Porque la aeronave recibe una ráfaga de aire. Ella está volando con una velocidad V. Y en el momento que recibe la ráfaga, la velocidad relativa aumenta, porque el viento, la diferencia entre la velocidad de la aeronave y la velocidad del viento aumenta en magnitud. ¿Sí me hago entender o no? Yo recibo aire de frente, pero yo siento que la velocidad aumenta. Ese aumento en la velocidad del aire, ¿qué hace con el arrastre? Hace que aumente o no. ¿Cierto? Entonces esto aumenta, mientras que el empuje más o menos constante. ¿Qué pasa con la fuerza en X? O sea, si V aumenta, ¿qué pasa con la fuerza en XS? Ya no va a ser cero, sino como que va a ser. Va a ser negativa, ¿cierto? O sea que disminuye. Cuando aumenta la velocidad, XS que estaba en equilibrio en cero, ya se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque el arrastre es mayor que el empuje. ¿Sí me va a entender? Ahora la situación inversa. Suponga que por algún motivo la ráfaga de aire ya no es de frente, sino de cola. ¿Qué pasa con la velocidad del aire del avión? Ya no aumenta, sino que disminuye, ¿cierto? Cuando recibe el aire de cola. En ese instante que recibo esa ráfaga de aire de cola, la velocidad mía con respecto al aire disminuye. ¿Sí me va a entender o no? Si usted recibe el aire de cola. Y si la velocidad del aire disminuye, ¿qué pasa con el arrastre? Pues depende del cuadrado de la velocidad, pues en condición de equilibrio ese arrastre es igual al empuje, pero cuando hay una ráfaga de aire de cola, la velocidad disminuye y entonces el arrastre disminuye. Y si disminuye esto, que está restando, pues entonces la fuerza neta XS va a aumentar. Mejor dicho, si usted hace un gráfico de cómo varía la fuerza neta XS en función de la velocidad, va a pasar lo siguiente. En condición de equilibrio, ¿cuánto es esa XS? Cero. Cuando la velocidad es de cero, la velocidad de equilibrio, la fuerza neta XS es cero. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la velocidad? La fuerza se hace negativa. Y mientras más aumenta la velocidad, más negativa se hace. Cuando disminuye la velocidad, la fuerza se hace positiva y mientras más disminuye la velocidad, más negativa se hace. Pues la forma de esto no es exactamente una recta, pero sí usted observa que la tendencia siempre va a ser
de que la variación de XS con respecto a B, si miro la derivada de XS con respecto a B, lo que voy a notar es que siempre la pendiente va a ser negativa, en el sentido de que al aumentar la velocidad se genera una fuerza más negativa, al disminuir la velocidad se genera una fuerza más positiva. ¿Sí me van a entender o no? Esto hace que exista una fuerza restauradora. ¿Por qué? Porque en condición de equilibrio la fuerza neta es cero. Cuando tengo una velocidad mayor, la fuerza que va a ser negativa va a tratar de disminuir la velocidad y llevarlo nuevamente a la condición de equilibrio. Cuando salgo de la condición de equilibrio por el lado de abajo, que es cuando disminuye la velocidad, va a haber una fuerza positiva que trata de llevarlo nuevamente a la condición de equilibrio. ¿Sí ven? Eso es lo que llamo yo una fuerza restauradora. Existe una fuerza restauradora. ¿Por qué? Por el efecto del arrastre. Porque el sistema de propulsión normalmente mantiene el empuje, más bien varía muy poco con la velocidad, alrededor de una velocidad dada, mientras que el arrastre varía con el cuadrado de la velocidad, varía fuertemente con la velocidad y se va a notar una variación de esta forma, o sea, siempre con esa pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? La condición de estabilidad en velocidad básicamente es esta, que se cumpla eso. Y naturalmente la mayoría de las aeronaves cumplen esa condición gracias a que el arrastre se incrementa con la velocidad. Si hacemos esta derivada y asumimos que el empuje es constante, pues tendríamos que la derivada de XS con respecto a B sería simplemente, si esto es constante, sería prácticamente menos la derivada del arrastre con respecto a B, y eso sería igual a menos ρ por B por CD, donde B es el valor de, pues si evalúo eso en la velocidad de equilibrio, eso sería el valor de esta derivada en X en B igual a B0. Ese sería el valor de la derivada, que es negativo. O sea, realmente esto no es esta curva sería como un pedazo de cuadrática, y esto sería como la pendiente de esa cuadrática en ese punto, por eso sería la pendiente negativa. ¿Gracias a qué? Al efecto del arrastre. Entonces, normalmente eso se cumple. Puede haber problemas de estabilidad de velocidad cuando la derivada de CD, aquí me faltó decir, sería como, suponiendo que CD es constante, pues, aquí estoy asumiendo que CD es constante. Pero ¿qué tal que CD no sea constante? Si CD no es constante, puede ocurrir esto. Si usted deriva esto con respecto a la velocidad, tendría la derivada de esto con respecto a la velocidad, que es esto, multiplicado por CD, más la derivada de CD con respecto a la velocidad por esto. Entonces quedaría menos un medio de ρ por B, 0 al cuadrado, por la derivada de CD con respecto a B. Si esta derivada en algún momento se hace negativa, que quiere decir que el arrastre disminuye con la velocidad, si el arrastre disminuye con la velocidad fuertemente, puede ser que este término se haga más positivo, esto es negativo, esto se hace positivo, y puede ser que esto le gane a esto y esto ya deje de ser cierto, que esto sea menor que 0. O sea que solamente habrá problemas de estabilidad en velocidad si esta derivada de CD con respecto a B se hace negativa y muy negativa. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, hay aviones cuando vuelan ya a una velocidad muy alta, estoy hablando de velocidades transónicas o supersónicas. A veces, si usted mira el comportamiento del CD, el CD aumenta cuando aumenta la velocidad, y luego cuando decae la velocidad puede decaer después de que pasa la velocidad del sonido. ¿Qué pasa ahí? En esas situaciones es posible que este valor se haga negativo y mucho más grande este término, que ya se vuelve positivo con respecto a este,
puede haber un problema de estabilidad en velocidad. Entonces puede ocurrir eso, pero en aeronaves ya típicamente supersónicas o algo así que tienen ese comportamiento. En aviones normales, subsónicos, naturalmente se cumple la condición porque esto sería cero. Esta derivada de C con respecto. Recuerden que esto está relacionado con un parámetro que nosotros pusimos en el modelo que es el CDM. Esto tiene que ver con la derivada con respecto a la velocidad. El CDM. Entonces, si CDM es negativo, ahí es donde puede haber problemas de estabilidad en velocidad. Pero normalmente, para las aeronaves subsónicas, esto siempre es cero o en algunos casos positivo y no va a haber problemas de estabilidad en velocidad. Entonces, este es el primer análisis de estabilidad que hago, pues simplemente como para que vean el concepto. Miren que una aeronave naturalmente es estable en velocidad gracias a que hay efectos, hay una fuerza restauradora en virtud del arrastre. En virtud del arrastre. El arrastre disminuye cuando la velocidad disminuye. Y como el arrastre está restando en la fuerza neta de XS, pues obviamente eso implica que la fuerza neta de XS aumenta cuando la velocidad disminuye. Y cuando la velocidad aumenta, la fuerza neta de XS, la dirección X, pues de la dirección de la velocidad relativa, esa fuerza va a disminuir o se va a hacer negativa cuando la velocidad pasa a la velocidad de equilibrio. Se hace positiva cuando disminuye la velocidad con respecto a la velocidad de equilibrio. O sea que existe una fuerza restauradora naturalmente por la forma en que funciona el avión. ¿Eso qué significa? Que en la mayoría de los casos yo no tengo que hacer mayor esfuerzo para garantizar eso. De pronto habría problemas en aeronaves, como le digo, supersónicas o algo así, donde esta derivada se vuelva tan grande y negativa que pueda ocurrir que esta derivada no de positiva, no de negativa, sino que finalmente esto se vuelva positivo y le gane a este valor y se vuelva positivo, y ya en este caso habría una situación inestable, o sea, sería una aeronave inestable en velocidad. Y habría que hacer algo para evitar eso, ¿cierto? Habría que hacer algún esfuerzo, digamos, para evitar que eso ocurriera. En aeronaves normales siempre va a ser estable en velocidad y no hay que hacer mayor cosa, no hay ninguna cosa adicional que haya que hacer en el diseño para lograr que sea estable. Por ese lado no hay mucho problema, digamos. Pero analicemos ahora, y en esto nos vamos a centrar yo creo que casi que prácticamente la clase de hoy, analizar la estabilidad en pitch. La estabilidad en pitch se refiere a la estabilidad de movimiento de la aeronave cuando hablamos del movimiento en pitch, o sea, el movimiento de rotación alrededor del eje Y del cuerpo, que corresponde al mismo eje Y del marco de estabilidad. Ya se van dando cuenta porque hablamos del marco de estabilidad. El análisis de estabilidad lo hacemos alrededor de ese marco. Ya se van dando cuenta, por eso se llama así. Al principio del curso yo lo mencionaba de pronto, pero entonces ya se van dando cuenta. Entonces, para el análisis de estabilidad en pitch, ¿qué tenemos? La aeronave en una condición de equilibrio mantiene un ángulo de ataque, que equivale a un ángulo de pitch, ¿cierto? Note que el pitch y el ángulo de ataque están en vuelo longitudinal. En particular, por ejemplo, cuando hablamos de vuelo rectilíneo, estamos hablando de vuelo longitudinal, pues sabemos que se cumple esta condición, sabemos que θ es gamma más alfa, ¿cierto? Θ es gamma más alfa. En este caso, pues vuelo rectilíneo, gamma es 0, θ igual a alfa, ¿cierto? Pero en general, sí, pues podemos tener un ángulo de trayectoria de vuelo, la aeronave puede estar ascendiendo o descendiendo, entonces el valor de θ pues varía también con el ángulo de trayectoria de vuelo.
Sin embargo, note que las variaciones de cuando yo estoy manteniendo un ángulo de trayectoria de vuelo, porque estoy en una trayectoria de vuelo rectilíneo ascendiendo o descendiendo, este ángulo va a ser más o menos constante. Entonces las variaciones en alfa van a generar variaciones en teta. O sea que lo que quiero decir es que cuando hablo de estabilidad en pitch, voy a estar mirando el ángulo de pitch, pero finalmente lo que interesa es ver cómo se comporta con respecto a que la aeronave vuela con respecto al aire. Entonces, alfa es el ángulo aerodinámico que denota qué ángulo tiene con respecto al aire en pitch, pero con respecto al aire, ¿cierto? Entonces pensemos en qué pasa si la aeronave está en vuelo rectilíneo, hay un ángulo de equilibrio. Ya vimos cómo calcularlo. Ese valor de ángulo alfa 0. Alfa 0 sería el ángulo de ataque en la condición de equilibrio. Ya vimos cómo calcularlo, resolviendo las ecuaciones. De hecho, de forma aproximada lo hicimos resolviendo un sistema de ecuaciones. Ustedes ya vieron cómo se resuelve un sistema de ecuaciones aproximadamente, haciendo que el CL sea igual a W sobre un medio de rho por B al cuadrado por SW, y haciendo que el CM sea 0, se logra cumplir la condición de equilibrio. Uno resuelve el sistema de ecuaciones, teniendo un modelo para el CL y para el CM, puede encontrar el valor de la velocidad y el ángulo de ataque, puede encontrar el valor del ángulo de ataque en la condición de equilibrio de una velocidad dada. También puede encontrar en qué posición tienen que tener los controles de la aeronave de pitch, o sea, el control de elevador o incidencia de la cola horizontal para mantener la aeronave en esa condición de equilibrio. ¿Qué pasa cuando el avión está en la condición de equilibrio? En ese momento, el momento neto es 0 y la fuerza neta es 0. En este caso vamos a hablar del momento, entonces voy a hablar del momento de pitch, M. El momento de pitch. Hablemos del momento de pitch. ¿Qué pasa con el momento de pitch cuando aumenta o disminuye el ángulo de ataque con respecto a la condición de equilibrio? En equilibrio está en un ángulo de ataque. Suponga que hay una perturbación, el avión está volando en vuelo rectilíneo, hay una perturbación que mueve la nariz hacia arriba, por ejemplo, hace que suba la nariz. O sea que el avión hace este movimiento. En ese momento, el ángulo de ataque, voy a suponer que aumenta. Pues el ángulo de ataque en equilibrio era. El momento es 0 cuando alfa es igual a alfa 0, la condición de equilibrio. ¿Qué pasa cuando el momento aumenta? Cuando alfa, vámonos así más bien. Si alfa es igual a alfa 0, es la condición de equilibrio, el momento de pitch es 0. ¿Qué pasa cuando alfa aumenta con respecto a alfa 0? ¿Qué pasa con el momento? Pensemos a ver qué pasa. El avión subió la nariz, aumentó el ángulo de ataque. En ese momento, ya el momento deja de ser 0. Ya el momento no es 0. ¿Por qué deja de ser 0? Pensemos qué es lo que pasa ahí. Cuando la aeronave se inclina en pitch y aumenta el ángulo de ataque por alguna perturbación, no porque el piloto haya hecho algo, sino por alguna perturbación, el aire le va a pegar a la cola con un ángulo de ataque mayor, y eso va a generar mayor sustentación en la cola. Recuerden que la cola pues es un ala, y esa ala, si aumenta el ángulo de ataque, pues aumenta la sustentación, como cualquier ala. La curva de sustentación aumenta la sustentación con el ángulo de ataque. Entonces, cuando el avión hace esta inclinación en pitch, la cola va a generar mayor sustentación, una fuerza vertical hacia arriba mayor. Esa fuerza con respecto al centro de masa genera un momento como en este sentido, ¿cierto? O sea que trata de hacer subir la cola y bajar la nariz. ¿Sí me van a entender o no? O sea, la aeronave por una perturbación, hubo alguna perturbación que pone la aeronave así, y la cola genera mayor sustentación y va tratando de llevarla. Va a generar un momento de pitch negativo que tratará de disminuir el ángulo de pitch hasta que llegue a la condición de equilibrio. O sea que hay un momento restaurador. En ese caso, M se hace negativo. Disminuye, se hace negativo. De 0 se vuelve un valor negativo
¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el alfa con respecto a la condición de equilibrio disminuye? Por algún motivo la nariz bajó. Ocurre lo contrario. La cola va a generar menos sustentación, o incluso puede generar sustentación hacia abajo. Y en ese caso, esa sustentación va a generar un momento de pitch que con respecto al centro de masa va a hacer girar el avión en el sentido positivo. Recuerden, regla de la mano derecha, este en eje Y, momento de pitch sería positivo si es en este sentido. En ese caso, trataría de, si bajó la nariz, subió la cola, genera mayor sustentación en la cola, porque el ángulo de ataque de la cola disminuyó, menor sustentación en la cola, o la sustentación incluso puede ser negativa hacia abajo. Esa sustentación va a ser generar un momento que trata de subir la nariz, o sea, un momento positivo. Mejor dicho, si graficáramos cómo cambia el momento con respecto a alfa, vamos a ver que en la condición de equilibrio en alfa 0, el momento es 0. Que cuando aumenta el ángulo de ataque, debe de aparecer un momento negativo. En este caso, eso aparece en virtud de la cola, fundamentalmente. Y en la medida que aumenta el alfa, más positivo, el momento se hace más negativo, tratando de bajar la nariz. Es como si hubiera un resorte ahí, y es por efectos aerodinámicos, que trata de llevarlo nuevamente, el momento trata de llevarlo nuevamente a la condición de equilibrio. Si el alfa disminuye, el momento se hace positivo, tratando de llevarlo nuevamente. Al hacer el momento positivo, trata de aumentar el ángulo de ataque y llevarlo nuevamente a la condición de equilibrio. Finalmente, lo que observamos es algo similar allá. La pendiente de esa curva, en todo está alrededor de alfa 0, la pendiente de m con respecto a alfa debe ser negativa para que se cumpla esa condición de estabilidad. Y eso ocurre gracias a la presencia de la cola y otros factores que vamos a analizar en la clase de hoy. Supuestamente ocurre eso por la cola, pues ya les dije eso, pero no necesariamente. Hay aeronaves que no tienen cola, de hecho ahorita lo vamos a analizar. No necesariamente tiene que tener cola la aeronave, y aún así puede volar, pero hay que cumplir esa condición. Ahora, normalmente esta condición no se habla en términos del CM, del momento, sino en términos del coeficiente de momento. Recuerden que el coeficiente de momento es proporcional al momento. Simplemente coge el momento de pitch y se divide por un medio de rho al cuadrado, que es la presión dinámica, por el área de referencia del ala, y se divide por la cuerda media aerodinámica del ala, y se obtiene el coeficiente de momento. O sea que la condición normalmente se plantea en términos del CM, y decimos que la aeronave es estable si la derivada de CM con respecto a alfa es negativa. Esta derivada es lo que, la derivada de CM con respecto a alfa, es lo que nosotros hemos denotado por CM alfa en el modelo, es lo que llamamos la derivada de estabilidad en pitch. Es muy importante esta derivada. Y gran parte del análisis que vamos a hacer en la clase de hoy es a ver cómo estimar esta derivada y otras derivadas en el modelo. Esa derivada pues se llama la derivada de estabilidad en pitch, en inglés le llamarían pitch stability derivative, es CM alfa, debe ser menor que 0 para que la aeronave sea estable. ¿Cómo lograrlo? Ahorita les dije que por la cola, pero no simplemente poner la cola y ya, hay que ver cómo, si eso es suficiente, qué hay que hacer el análisis completo para ver, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a analizar el movimiento, qué pasa cuando, o sea, qué momentos actúan sobre la aeronave y ver cómo lograrlo, porque eso no solamente depende de la cola, puede tener que ver con efectos aerodinámicos del ala también, puede tener que ver con la ubicación del centro de gravedad, y de hecho lo tiene que ver, lo vamos a ver adelante. Entonces, para empezar ese análisis, lo voy a hacer con un ala volante inicialmente. Voy a analizar primero el caso de un ala volante. Ustedes han visto que hay aeronaves que son solo un ala, o sea, fundamentalmente un ala, es lo que llamamos un ala volante, y son capaces de volar. Y para que una aeronave sea capaz de volar, no basta con que cumpla unas condiciones de equilibrio, con que se diseñe para que pueda llevar un peso y volar ahí y mantenerse volando, sino que también se requiere que sea estable.
O sea, la estabilidad es la clave para que vuele bien. El equilibrio es requerido para que vuele, pero la estabilidad es lo que hace que vuele bien. Entonces, realmente lo que cuando estamos haciendo análisis de estabilidad, lo que estamos haciendo es análisis de cómo hacer que un avión vuele bien. Cuando uno diseña un avión, uno dice, no, diseñemos el ala para que genere tal sustentación que sea igual al peso del avión, si ya se corta el peso del avión, y así se hace el diseño. Cuando van a diseñar un avión, lo primero que hacen típicamente es estimar el peso. ¿Cuánto puede pesar ese avión que va a cumplir esta misión? Hay que tener en cuenta obviamente lo que va a llevar el avión, si tiene pasajeros, si tiene carga, cuál es la carga útil, si lleva instrumentos para medir alguna cosa. Todo ese peso hay que tenerlo en cuenta. Y adicionalmente, ¿qué peso le requiere para que el avión vuele? Porque es que no es solamente lo que va a llevar, sino las otras cosas que van a hacer que vuele el avión. Sistema de propulsión, toda la instrumentación, todas las cosas, y adicionalmente la estructura del avión para que pueda volar. Eso no es fácil hacerlo, pero pues en el tema de diseño es lo primero que hay que hacer. Estimarlo sin sabiendo solamente qué es lo que va a hacer el avión, uno decir, el avión debe pesar tanto. Eso pesa 1000 kilos, ya, una tonelada. Diga 2000, 3000, 4000, 100 toneladas, no sé, depende del avión, de la misión. Entonces, primero eso. Una vez usted sabe cuánto pesa el avión o estima que ese valor es el que tiene, usted lo que hace es que diseña el ala, diseña la geometría del ala, elige los perfiles, etcétera, buscando que eso sea capaz de generar la sustentación necesaria para mantener eso volando. Y con eso dice, ya diseñé el avión, ya tengo el ala, tiene este tamaño, esta geometría, esta es la envergadura, esta es la cuerda, bueno, etcétera. Ya por diferentes razones que verán en los cursos de diseño también y tienen que ver con algo de lo que vemos aquí de estabilidad también. Se hacen ciertos cambios en la geometría del ala y bueno, y ya tenemos un ala que es capaz de hacer volar el avión, pero entonces el asunto es, bueno, ¿y eso va a volar bien o no? Entonces ahí tiene que ver mucho con ese análisis de estabilidad. Y vamos a ver que no tiene que ver solamente con el diseño del perfil, sino que hay otros asuntos que hay que tener en cuenta ahí, ¿cierto? En particular la ubicación del centro de gravedad es clave. Entonces vamos a hacer el análisis. Supongamos que tenemos un ala volante. Voy a suponer que este es el perfil del ala. Para simplificar no voy a considerar pues, el ala en 3 dimensiones, sino solamente aquí voy a tener como el perfil en la cuerda, en la raíz del ala. El ala podría tener taper, podría tener aflechamiento, una serie de características que ustedes han visto pues, en los cursos de aerodinámica que pueden tener un ala, ¿cierto? Pero yo no voy a mirar eso, sino que voy a mirar el ala en su conjunto y solamente voy a tener en cuenta aquí pues, la raíz. Realmente el efecto que voy a analizar aquí es de todo el ala, no solamente de la raíz, de todo el ala, o sea, no solamente del perfil, sino de todo el ala. Tenemos el ala aquí, lista pues un corte del ala. Y voy a suponer que esa aeronave, toda la estructura de la aeronave con el ala y todas las cosas que lleva, pues obviamente tiene un peso y obviamente ese peso se distribuye de alguna forma y va a haber un centro de masa. Este va a ser el centro de gravedad o centro de masa de la aeronave, sobre la cual actúa pues, la fuerza que le equivale al peso pues, de la aeronave, que lo voy a denotar por W. Va a suponer que el ala, en este caso, va a tener un sistema de propulsión que va a generar un empuje T, pues no importa qué sistema de propulsión, simplemente va a suponer que hay un empuje T. Típicamente, si el ala es un ala volante, no voy a suponer que sea simplemente un ala que planea, sino que también es capaz de mantenerse volando, pues tendrá que tener un sistema de propulsión. Y para simplificar, voy a suponer que el empuje está alineado con el centro de gravedad, pues la fuerza de empuje la voy a llamar T. Esta grafiquita la tomé, he hecho estos análisis, normalmente me baso mucho, pues me gusta la forma de enfoque que tiene uno de los libros de las referencias del curso, que aparecen ahí en el documento que yo les pasé al inicio del curso, que se llama el libro de Mechanics of Flight de Phillips, está ahí en la referencia, y quiere anote para que usted tiene la referencia exacta pues ahí en el documento. Pero entonces en el capítulo de estabilidad estática se hace este análisis y otros que vamos a hacer aquí en el curso y se hace más profundo de pronto de lo que hacemos en clase.
para que si alguien quiere leer, puede leer de ahí. Mechanics of Flight de Phillips. Warren Phillips. Bueno, está dentro, pues la referencia exacta está ahí en las referencias del curso, del documento que les di al principio del curso. Entonces en ese libro, yo tomé a María Rita de allá, muestra la velocidad como cuando uno analiza el ala en un túnel de viento, como hace los análisis en aerodinámica, que está asumiendo es que el aire le pega al ala. Es como el viento relativo, esto es el viento relativo. Esto realmente no es la velocidad relativa, sino el viento relativo. La velocidad relativa es opuesta al viento relativo, iría hacia allá y tendría una magnitud que va a denotar por B. Aquí la llaman B infinito, que es lo que suelen hacer en los libros o en la aerodinámica. La llaman B infinito como la velocidad del flujo no perturbado, que es la velocidad con la que se mueve el ala con respecto al aire. Entonces vamos a suponer que estamos moviendo con una velocidad relativa en esta dirección. Hay un empuje, hay un peso y obviamente efectos aerodinámicos, que son los que hacen que eso vuele. Para describir los efectos aerodinámicos del ala, voy a describirlos con respecto a un punto específico, que es el centro aerodinámico del ala. ¿Alguien recuerda de aerodinámica qué es el centro aerodinámico? El centro aerodinámico. Centro aerodinámico, ¿qué significa? Para un perfil, para un ala. ¿Qué significa el centro aerodinámico? Aquel punto donde se permanecía constante al momento a pesar de que fuese variando el ángulo de... Exacto, muy bien. Es un punto tal que el momento no varía a pesar de que cambie el ángulo de ataque. O sea, si usted coge esta ala, la mete en un túnel de viento y la pivota alrededor de este punto y cambia el ángulo de ataque, el momento debería permanecer prácticamente constante, el momento en pitch, más o menos constante. O sea que ese es el punto centro aerodinámico. ¿Por qué lo vamos a hacer con respecto a ese punto? Tiene una razón de ser en el análisis que vamos a hacer más adelante, se van a dar cuenta. Eso facilita el análisis. Entonces vamos a analizar todo el efecto aerodinámico del ala con respecto a ese punto. Entonces, todo el efecto aerodinámico del ala se puede partir en tres cosas cuando estamos hablando de movimiento longitudinal. En términos, una fuerza, y esa fuerza la descomponemos en dos partes, si se acuerdan. Una que va en la dirección opuesta a la velocidad relativa, que es el arrastre, y la que es perpendicular, la sustentación. Realmente la fuerza en esta aerodinámica iría así. Pero usted la descompone en dos: la sustentación y el arrastre. Sustentación es la componente perpendicular a la velocidad relativa hacia allá, y la componente en la dirección contraria a la velocidad relativa es el arrastre. Entonces tenemos arrastre, sustentación y un momento alrededor de ese punto, que lo llamo MAC. Ese momento no tiene que ser cero. Lo que debe ocurrir es que el momento no cambie con algo, y así se define ese punto. Cuando usted cambia el ángulo de ataque, el momento va a permanecer más o menos constante. O sea que este valor, que yo llamo aquí MAC, va a ser valor constante, básicamente. Eso quiere decir, cuando yo cambie algo, MAC no va a cambiar. Entonces MAC es el momento medido con respecto a este punto. Ese momento depende de qué? Depende del perfil. Cuando usted analiza un perfil, normalmente dan las características aerodinámicas con respecto al centro aerodinámico, dan el momento, dan la sustentación y el arrastre por unidad de cuerda, de espalda. Cuando usted analiza un perfil, no se analiza el flujo en dos dimensiones. Cuando hablo del ala, el ala tiene un efecto ya en tres dimensiones. Por los efectos de vorticidad que se presentan, el flujo ya no es uniforme en dos dimensiones, sino que cambia en tres dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Uno concentra todos los efectos en una fuerza y un momento con respecto a ese punto. Ya, ¿listo? Es una forma de volver un problema de parámetros distribuidos lo que llamaría un problema de parámetros concentrados. O sea que en el modelo de parámetros concentrados, todo se concentra como en un punto. Esa es la idea de los modelos de parámetros concentrados. Y la ventaja es que no tenemos que analizar todo el flujo en todas partes, sino simplemente el efecto neto, que es lo que vamos a ver ahí. Entonces el efecto aerodinámico se compone de tres cosas: sustentación, arrastre y fuerza, y el momento de pitch, que va a ser constante con respecto a ese punto. Ahora, para hacer el análisis, voy a definir una distancia que la llamo LW, la distancia entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico.
El centro aerodinámico de un ala normalmente, ¿cómo se ubica? Pues, en los estudios que se ha hecho se ha demostrado que el centro aerodinámico se ubica aproximadamente en el primer cuarto de cuerda media aerodinámica. Entonces usted calcula la cuerda media aerodinámica del ala, la ubica y ubica el primer cuarto, o sea, 0.25 veces ese valor, y ahí queda el centro aerodinámico aproximadamente. Esa es la aproximación que se suele utilizar pues en estos temas. Listo. La cuerda media aerodinámica, ustedes en la aerodinámica ven cómo calcular. O sea, si una ala tiene una geometría con un taper, con aflechamiento, etc., hay unas fórmulas que permiten calcular cómo es la cuerda media aerodinámica, dónde está ubicada, y una vez usted ubique esa cuerda media aerodinámica, el cuarto de cuerda, ahí está el centro aerodinámico. ¿Listo? Bueno, y la distancia entre el centro de gravedad y la cuerda media aerodinámica la voy a llamar LW. En el análisis que voy a hacer enseguida, voy a suponer que LW es positiva cuando el centro aerodinámico del ala está detrás del centro de gravedad. O sea que esta distancia la mido así, positiva hacia acá, del centro aerodinámico al centro de gravedad, positivo hacia allá. Si el centro de gravedad está adelante, es positivo. Si el centro de gravedad está atrás, sería negativo. ¿Listo? Atrás del centro de gravedad. Bueno. ¿Qué análisis vamos a hacer enseguida? Lo que les dije. Primero, ¿qué tenemos que hacer para que eso vuelva? Segundo, ¿qué tenemos que hacer para que vuelva bien? Pues la estabilidad. O sea, primero analizamos el equilibrio y luego hacemos el análisis de estabilidad. Con respecto a la velocidad no me va a preocupar porque con lo que vivimos ahora se garantiza pues la velocidad sin problema. Ese análisis muchas veces ni siquiera se hace y en los libros no lo hacen pues porque se asume que se cumple. Pero el análisis que se hace fuertemente es el análisis de estabilidad en pitch, porque ese sí es fundamental para lograr que eso vuele bien. Entonces, veamos qué pasa. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va a hacer un análisis de estabilidad estática es analizar la condición de equilibrio. Entonces, en equilibrio, ¿qué pasa en equilibrio? En equilibrio es vuelo rectilíneo, y eso ya sabemos cómo analizarlo, muy fácil. Si estamos en equilibrio, quiere decir que la velocidad, el ángulo de ataque, todas las variables son constantes. O sea que el ala, en este caso, volaría con una velocidad constante, un ángulo de ataque constante. El momento neto va a ser cero, la fuerza neta va a ser cero. Entonces, fuerza neta cero. Momento neto. Eso implica, desde el punto de vista del movimiento longitudinal, podemos esto separarlo en dos cosas: suma de fuerzas en la dirección, en dos direcciones perpendiculares. Por simplicidad, dado que estoy haciendo análisis de estabilidad, lo voy a hacer en la dirección XS y en la dirección ZS, ejes del marco de estabilidad. No voy a considerar la dirección Y porque recuerden que estoy considerando un movimiento completamente longitudinal, no es solamente movimiento en el plano, es solamente X y Y y Z. Y el momento sea cero, básicamente es que el momento del pitch sea cero, ¿cierto? Esta suma de fuerzas tiene que ser cero, esta suma de fuerzas tiene que ser cero. Ahora hagamos esta suma de estas fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas en X? ¿Cuáles son las fuerzas en Z? En este caso, XS iría en esta dirección, ZS iría hacia abajo. Por simplicidad, en el dibujo se asume que en la condición de equilibrio alfa es cero, porque mire que esta sería la dirección del eje X y es la misma dirección en la que va la velocidad relativa, o sea que alfa y sería cero en ese dibujo. En general no tiene que ser así, eso es por simplicidad. Aquí se está simplificando mucho el asunto porque se está asumiendo que el ala vuela rectilíneo nivelado, o sea que el ángulo de trayectoria de vuelo es cero, la velocidad relativa es completamente horizontal y estoy asumiendo que el ángulo de ataque también es cero en condición de equilibrio y que pues ahí están todas las cosas representadas en esa situación. ¿Cuál sería suma de fuerzas en X? XS va en esta dirección. Tenemos empuje, tenemos arrastre, tenemos sustentación, tenemos peso. ¿Cuál es
aparecen ahí, lo mismo que hicimos ahorita. ¿Sería cuál? ¿Cuáles actúan ahí? El empuje menos el arrastre. ¿Cierto? Y el equilibrio, eso tendría que ser cero. El equilibrio. Vamos aquí, voy a diferenciar esto porque esto es en general. Y el equilibrio va a ser cero. El equilibrio. Esto es el equilibrio. En cuanto a la segunda ecuación, suma de fuerza de Z es en esta dirección, hacia abajo, ¿cierto? Porque recuerden que X hacia allá, Z hacia allá y Y hacia allá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la suma de fuerza de Z? ¿Cuáles actúan ahí? Mire que el empuje y el arrastre en este caso serían perpendiculares a la dirección Z, o sea que no pueden en esa ecuación. ¿Qué pasa con la sustentación y el peso? Quedaría peso menos sustentación. W menos sustentación, y en equilibrio también tendría que ser idénticamente cero, ¿cierto? En equilibrio. Y en cuanto al momento, el momento, ¿cómo lo calculamos? Alrededor de, note que cuando yo hablo del momento, este no es el momento con respecto al centro aerodinámico, sino con respecto al centro de gravedad. Cuando yo hago el modelo del avión, recuerden que el momento se mide con respecto al centro de gravedad. Entonces la pregunta es, suponiendo que el momento con respecto al centro aerodinámico, por efecto aerodinámico, se me hace, suponiendo que actúan estas fuerzas y el centro de gravedad está aquí, ¿cuál sería el momento neto alrededor del centro de gravedad? El momento medido en este sentido. En este sentido. Regla la mano derecha. ¿Cuál sería el momento neto? ¿El empuje genera momento? No. ¿El peso genera momento? No. ¿El arrastre genera momento? No. Tenemos este momento que lo produce por la distribución de presiones alrededor del ala, pues se genera un momento neto MAC y tenemos un momento debido a la sustentación. Entonces tenemos MAC, que es un momento sobre todo el cuerpo debido a la distribución de presiones por la distorsión que se genera en el flujo cuando interactúa el ala con el flujo, con el aire, más el efecto de la sustentación. Pero la sustentación, ¿qué momento genera? Momento positivo. Sería, como va en esta dirección, siempre aquí, entonces el momento sería negativo porque trataría de moverlo en el sentido negativo, o sea que sería menos. ¿Y cuál sería ese momento? LW por L. Listo. Y este momento tendría que ser cero en equilibrio. ¿Listo? En equilibrio tendría que ser cero. Ahora, esas tres ecuaciones, pues vamos a convertirlas en ecuaciones en términos de los coeficientes aerodinámicos. Entonces, o coeficientes, pues sí, coeficientes aerodinámicos. Entonces, para normalizar la ecuación en términos de coeficientes adimensionales, lo que hacemos es que la ecuación 1 y 2 la dividimos por la presión dinámica y el área del ala. Llamémosla simplemente S, el área del ala. Pues dividimos estas dos ecuaciones por eso y me quedaría T sobre un medio de ρ por V al cuadrado por S menos CD igual a 0 en equilibrio. Y la segunda ecuación me quedaría W por un medio de ρ por V al cuadrado por S menos CL igual a 0 en equilibrio. En equilibrio se tienen que cumplir estas ecuaciones. La otra ecuación, la ecuación 3, la divido por la presión dinámica y por la cuerda media aerodinámica que la voy a anotar simplemente por C. Entonces, si dividimos esto por la presión dinámica del área de referencia, me quedaría coeficiente de momento Cm, sería m dividido por esto, ese es el coeficiente de momento de pitch, sería igual al coeficiente de momento medido con respecto al centro aerodinámico, que lo denoto por CMAC. CMAC sería MAC dividido por esto, así como m es m dividido por esto.
menos, ¿qué pasa cuando divido esto por esta cantidad? Note que L dividido por estos primeros términos daría el CL. Me queda faltando dividir por C, entonces me quedaría menos LW sobre C por el CL. Y esto debería ser igual a 0 en equilibrio. Estas tres ecuaciones se deben cumplir en equilibrio. En vuelo rectilíneo, digámoslo así. Aquí en particular lo estoy haciendo en vuelo equilibrio nivelado. Lo podría generalizar si quieren usted lo puede generalizar pues con ángulo de trayectoria de vuelo. Tener en cuenta ya que el peso ya no, pues ya la aeronave seguiría una trayectoria y un ángulo de trayectoria de vuelo gamma. La diferencia sería simplemente que aquí aparecería, en vez del peso aparecería W coseno de gamma. Y en la ecuación de esta de acá aparecería una componente también del peso en esta ecuación, pero bueno, lo voy a analizar en este caso en una condición de requerido nivelado, vuelo requerido nivelado. Entonces mire que para lograr el equilibrio tiene que cumplir esto. Entonces, de esta ecuación tenemos que el CL tendría que ser igual a W sobre un medio de ρ por P al cuadrado por S. Esta ecuación típicamente lo utilizan en el diseño. Dicen, bueno, si yo ya sé el peso, yo dimensiono el ala y elijo el perfil para que el CL que me logre en condición de equilibrio sea igual a esto. Entonces ahí uno tiene una idea de cómo tiene que ver el CL en la condición de equilibrio. Y eso lo suelen utilizar, pues como le digo, en el diseño. Si veo que el peso es muy grande, pues aumento el área para poder que con un CL que se pueda obtener con determinados perfiles en el ala se pueda lograr el vuelo del avión. Entonces eso sirve para dimensionarlo, sabiendo a qué altitud, a qué velocidad se está diseñando el avión. O sea, uno cuando habla del diseño del avión lo diseña para una condición específica de vuelo. Obviamente el avión tiene que volar en otras condiciones, pero se diseña para una condición específica de vuelo. Bueno. Una cosa importante tener en cuenta es que claramente el CL tiene que ser positivo, ¿cierto? Claramente esto es positivo. ¿Por qué? Porque el peso es positivo, todo esto es positivo. Entonces, se necesita un CL positivo para poder mantener el avión volando. Eso es claro. Ahora miremos esta otra ecuación, esta de acá del momento. Esta última. De esta ecuación, yo podría ver, como ya sé que CL se necesita, ¿qué puedo mover aquí en esta ecuación? Diría uno, pues puedo mover de pronto el W que tiene que ver con la distancia al centro de gravedad. Entonces, despejemos aquí el W sobre C, que sería igual a despejándose el W sobre C, quedaría CMAC sobre CL, ¿cierto? Listo, ya sería LW sobre C, que me da valor normalizado de esta distancia LW, normalizado con respecto a la cuerda media aerodinámica, y me dice dónde debería quedar el centro de gravedad para que se pueda volar en equilibrio. Aquí estoy asumiendo que esa condición de equilibrio se logra si el ala tiene una superficie de control aquí, estoy asumiendo que la superficie de control está en la condición neutra. En ese caso hay un coeficiente de momento CMAC dado. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Inicialmente asumamos que el ala que yo voy a diseñar es como la que hay aquí. Esta ala que hay aquí tiene una característica. En la parte aerodinámica, ustedes se acuerdan que hay una cosa que llaman el camber. Hay una cosa que llaman la línea de camber, que es una línea media entre la superficie superior, pero yo no la dibujé también, una línea media entre la superficie superior e inferior del perfil. ¿Cierto? Esa línea es lo que llaman la línea de camber. Es una línea intermedia entre la superficie superior y la superficie inferior del perfil. Cuando el perfil es simétrico, esa línea es recta, ¿cierto?
Cuando el perfil tiene camber positivo es cuando la curvatura, o sea, la curvatura de esa línea de camber es hacia abajo, o mejor dicho, la segunda derivada es negativa. Si yo se calculo la segunda derivada de esta función en función de la distancia a lo largo de la cuerda, esa segunda derivada va a dar negativa, porque es cóncava hacia abajo. Cuando es cóncava hacia abajo se dice que el camber es positivo. O sea que en este caso esta ala tiene camber positivo, ¿sí o no? Es lo más típico en las aeronaves, que el ala tenga camber positivo. Ahora, si la curva fuera con concavidad si fuera con concavidad positiva, o sea, en este sentido, se dice que el camber es negativo, en ese caso. Es raro ver una aeronave que tenga ese tipo de camber, pues en el ala. Pero alas así se utilizan en ciertas aplicaciones, por ejemplo los carros de Fórmula 1, las alas son así, para pegar el carro a la tierra. ¿Listo? Pero entonces, a ver, una pregunta, ¿por qué en el ala se pone cambio? ¿Cuál es el efecto del cambio? Si usted tiene un ala con perfil simétrico, ¿cómo es la sustentación? La curva de sustentación de un ala con perfil simétrico típicamente es así, ¿cierto? Cuando es simétrico pasa por el centro. Alfa 0, CL 0. ¿Qué pasa cuando le pongo un cambio? Genera mayor sustentación al mismo ángulo de ataque. Ya la curva se corre un poco para arriba. Entonces la razón por la que le pone cambio al ala es eso, tratar de generar mayor sustentación para el mismo ángulo de ataque. Entonces, la curva con cambio va a tener un mayor, pues va a tener un valor de incluso de CL incluso para alfa igual a 0. Entonces, la razón por la que pone cambio positivo. Normalmente, pues la mayoría de las veces en las aeronaves se pone cambio positivo. Entonces, asumamos eso a ver qué pasa. Si asumimos que la ala tiene cambio positivo, esta ecuación que nos dice, para que esa aeronave pueda estar en equilibrio, esa ala volante tendría que ocurrir que este valor fuera positivo. ¿Por qué? Porque esto sería... No, analicémoslo bien. Buena cosa. Si el cambio es positivo, ¿qué efecto hay sobre el momento? Eso no fíjense lo que dije en este momento, no lo estaba pensando. Si el cambio es positivo, como en este caso, ¿qué pasa con el coeficiente momento? ¿Quién se acuerda? Cuando una ala tiene cambio positivo, ¿cómo es el momento? Más negativo. Es un negativo. O sea que, en la medida que si el ala tiene cambio positivo, el problema, pues, o lo que ocurre es que el coeficiente de momento con respecto al centro aerodinámico va a ser negativo. Entonces esto sería negativo, esto es positivo. Es lo que implicaría para yo poder volar ese avión, ¿cómo debería estar el centro de gravedad? ¿Cómo debería ser esta cantidad? Esto es negativo, esto es positivo. ¿Cómo debería ser esto? Negativo. Por lo tanto, el W tendría que ser negativo. ¿Cierto? Eso me diría que según esto, un ala con cambio positivo implica que el CMAC sería negativo y eso implica que el W sería negativo. O sea, el centro de gravedad debería estar detrás del centro de gravedad, del centro aerodinámico del ala para cumplir la condición de equilibrio. Para poder volar, para poder cumplir la condición de equilibrio, para poder volar. ¿Cierto? Eso con respecto a la condición de equilibrio. ¿Listo? Suponiendo que el momento es 0. Se cumple, porque mire que ahí estoy asumiendo que se cumple esto, ¿cierto? O sea que está cumpliendo la condición de equilibrio, se está cumpliendo esto. Ahora, ¿qué pasa con la ecuación de acá? Esta de acá se puede cumplir muy fácil. Esta de acá simplemente usted dice, bueno, el empuje que requiero, lo voy a llamar así, el empuje que requiero para que vuele el avión, simplemente se hace un medio de ρ por v al cuadrado por
CD. Si yo sé cuál es el CD, sé qué empuje requiero y simplemente le pongo un sistema de propulsión que genere ese empuje y ya, logro que vuele el avión. Entonces, eso es lo que hago para que vuele. Listo. Suponiendo que el ala es así, uno diría, uno todo contento, ay, ya diseñé mi ala, el avión vuela, y no tengo en cuenta nada más. Cuidado. Recuerden, no es solo garantizar que vuele, hay que garantizar que vuele bien. Entonces, ¿para qué vuele bien? Pongámoslo así, huele bien. ¿Qué debo garantizar? Debo garantizar la estabilidad estática en pitch. Y eso se logra si garantizo que la derivada de Cm con respecto a alfa sea menor que 0. La pregunta es, ¿esto se cumple o no? Vamos a ver, analicemos. Mire, aquí la ecuación del Cm. Entonces, hagámoslo de este lado de acá. ¿Cuál sería la derivada de Cm con respecto a alfa? Derive esa ecuación. Derivo. Este es el Cm. En equilibrio es 0, pero en general es esto, o sea que no es 0. No quiere decir que siempre va a ser 0. Solo va a ser 0 en equilibrio, o sea, solo en un punto de vuelo, una condición. Esto es solo en equilibrio. Lo que quiere decir que la expresión de Cm en general es esta. Entonces usted puede derivar esta expresión, porque si hago variar el alfa, cambia el Cm, cambia el Cm, según esta ecuación. Entonces hagámoslo. La derivada de Cm con respecto a alfa sería la derivada de CMAC con respecto a alfa menos LW sobre C por la derivada de Cl con respecto a alfa. ¿Listo? Pregunta, ¿cuánto es esta derivada? Según la definición de centro aerodinámico. Esta derivada de C. Pregunta, ¿cuánto es esta derivada para todo perfil o para toda ala que usted tenga? La derivada del Cl. Esta es la pendiente de la curva de sustentación y siempre va a ser positivo. C siempre es positivo. Y dijimos que en este caso, LW tenía que ser negativo para este caso, porque supuse que el ala tenía ese cambio. Entonces, si LW es negativo, esto es positivo, ¿cómo me da el signo de esto? O sea que puedo lograr que ese avión vuele bien así. No vuela bien. De hecho, sería inestable. Si yo pongo el ala así, con ese cambio positivo, no vuela. Es inestable. Significa que, pues, según lo que analizamos, para que estuviera en equilibrio, el centro de gravedad tendría que estar por acá. Y lo que va a pasar es lo siguiente: cuando aumente el ángulo de ataque, se va a generar un momento de pitch más positivo, porque si el centro de gravedad está aquí, mire que al aumentar el ángulo de ataque aumenta la sustentación y genera más momento positivo, antes saca de la condición de equilibrio. Y si el ángulo de ataque disminuye, lo mismo, la sustentación disminuiría y generaría un momento de pitch más negativo. En este caso no se cumple la condición de estabilidad. Entonces, conclusión, así no se puede diseñar el avión. Ahora, usted sabe que hay las volantes y vuelo. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué cambiamos? Hay que cambiar algo. Hay que cambiar algo. Claramente en esta ecuación vemos que para que sea estable, necesariamente este LW, ¿cómo debería ser? Tiene que ser positivo.
que el centro de gravedad tendrá que estar adelante del centro aerodinámico como está dibujado acá. Entonces la pregunta es, si cumplimos eso, se da cuenta que eso va en contra de lo que vimos aquí. Entonces, ¿cómo cambiamos lo que tenemos aquí? El problema que teníamos aquí, por lo que nos daba esto negativo, era porque CMAC lo asumí negativo, camber positivo. Entonces uno diría, no, entonces me toca poner camber negativo. Pues no sería práctico, porque si pongo un camber negativo, la curva de ostentación sería hacia abajo, ¿cierto? Entonces no sería práctico. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Se hace esto. Se utiliza un tipo de perfil como este. Ese tipo de perfil lo llaman perfiles tipo reflex. La idea, ¿cuál es? Si ustedes notan, la línea de camber en esta zona, que es la zona central más cercana al centro aerodinámico, el camber es positivo. Pero en la zona hacia el borde de fuga, el camber es, pues, o la curvatura cambia. ¿Qué efecto tiene esto? Si usted analiza la distribución de presiones a lo largo de la cuerda, se va a dar cuenta que aquí centrado en la cuerda del centro medio, en la cuerda media aerodinámica, en el centro aerodinámico, la distribución es más o menos así. Y hacia la parte de atrás, donde el perfil ya tiene este cambio, se genera presiones hacia abajo. O sea que en esta zona la fuerza es hacia arriba. Y en esta zona, la fuerza es hacia abajo. ¿Sí me van a entender o no? Gracias a la forma que tiene el camber, la línea de camber, entonces se logra eso. Esta parte de aquí, que es la que más fuerza genera, bueno, realmente aquí exagera esta zona genera poquito, pero poquito hacia abajo. Netamente, si suma todas las fuerzas, netamente genera una fuerza positiva. Gracias a tener esta parte central, digamos, de la línea de camber con camber positivo, lo que pasa es que la curva igual sigue teniendo una sustentación mayor que 0, para alfa igual a 0, o sea que la curva de todos modos es un poquito corrida hacia arriba, o sea que es más eficiente también para generar sustentación. Pero gracias a este reflex que hay desde el borde de fuga, se genera esta fuerza negativa que tiene este efecto. Si usted mira, las fuerzas aquí se balancean con respecto a este punto. No genera momento neto, fundamentalmente porque se balancean. Pero aquí hay una fuerza neta hacia abajo, que con respecto a este punto genera un momento positivo. O sea que este perfil tiene la característica de que el CMAC es positivo, a pesar de que la curva de sustentación logra una sustentación mayor que la que lograría un perfil simétrico. Entonces, lo que tiene que hacer usted cuando diseña un ala volante es usar un perfil de esos. Algunos de ustedes dirán, ay, pero yo de pronto me compré por ahí en, no sé, en alguna parte una alita volante, y hay alitas volantes incluso que venden así para uno jugar así como un aeromodelo, cierto, pequeño, a veces la venden de Icopol, usted puede conseguirla y con eso jugar. Y a veces esas alitas vienen con un perfil simétrico, y uno dice, entonces, ¿cómo bueno? Si se dan cuenta, esas alitas volantes tienen una superficie de control en la parte de atrás, en el borde. Se llama uno. Esa superficie de control, normalmente cuando está volando el avión, tiene que estar inclinada hacia arriba, que tiene el mismo efecto que esto. La superficie de control inclinada un poco hacia arriba. O sea, realmente vuela porque esa superficie de control la pone en esa condición de equilibrio hacia arriba y así logra que sea estable. Es el mismo efecto de tener este perfil. O sea, usted puede tener un perfil simétrico y poner la superficie de control ligeramente inclinada hacia arriba y tiene más o menos el mismo efecto. ¿Sí me van a entender? Entonces, de todos modos, pues típicamente en alas volantes lo que utilizan son perfiles de esta forma. Entonces, así es que se logra que un ala volante pueda volar. Teniendo este perfil se garantiza que sea estable porque LW
positivo, o sea, el centro de gravedad tiene que quedar adelante del centro aerodinámico, así se garantiza que la derivada Cm sea menor que 0. Si esto es mayor que 0, entonces ya se lograría esto, que esto sea menor que 0, y se logra la condición de equilibrio también. Entonces, mire que este análisis es bien interesante, es sencillito, pero bien interesante porque le muestra a uno cómo se puede diseñar una laborante para que vuele bien. O sea, no es simplemente lograr que vuele. Para lograr que vuele bien, necesariamente, no olvide esto, el centro de gravedad tiene que estar adelante del centro aerodinámico, siempre. Si no, eso no va a volar bien. Y típicamente se utiliza un perfil reflex para lograr que se cumpla que este coeficiente de momento sea positivo, que es una condición para que se pueda lograr el buen equilibrio y la estabilidad al mismo tiempo. Si no, no se puede lograr las dos cosas al mismo tiempo. Listo. Pues ese es el análisis que hacemos para el ala volante. Entonces lo que podemos hacer es que hacemos un receso y enseguida hablamos de la aeronave con ala y cola. Ya es un análisis un poco más complejo. Entonces, vamos a hacer ahorita. ¿Listo?